Muy buenas tardes y bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Las calles de Madrid son escenario de las celebraciones por la coronación de la selección de España como campeona del mundo. La Roja se abrió paso entre las masas de aficionados e hizo un recorrido por el centro de la capital española hasta llegar a las Cibeles. Previamente se reunieron con el presidente del gobierno español y más temprano visitaron a los Reyes. De alcalde de Gran Manchester a primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham llega este lunes al 10 de Downing Street en sucesión de Keir Starmer y se convierte en el séptimo premier en la última década. El laborista promete un liderazgo cercano a los ciudadanos. Colombia cumple 216 años de independencia de España y Gustavo Petro lo celebra pidiendo una huelga general indefinida si su sucesor deroga las reformas que impulsó su gobierno. A menos de 3 semanas de dejar el cargo, hoy constituirá el nuevo Congreso de la República. Tenemos reporte. Iniciamos hablando del Mundial de Norteamérica, el máximo torneo de fútbol en el que la selección de España se coronó como la gran campeona tras derrotar el domingo a Argentina 1-0. A esta hora las calles de Madrid están colmadas de al menos 2 millones de seguidores y son escenario de las celebraciones por la segunda estrella. La Roja se abrió paso entre las masas, se hizo un recorrido por el centro de la capital española hasta llegar a las Cibeles donde los jugadores hacen fiesta. Previamente el equipo y su director técnico Luis de la Fuente se reunieron en la Moncloa con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y más temprano visitaron a los Reyes en el Palacio de la Zarzuela. Escuchemos al mandatario y al capitán Rodri. Pero hasta incluso aquellos que no lo somos expertos en fútbol hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque es verdad que no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo. Y finalmente, pues bueno, hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan sino que se ganan, ¿no? Son 2 de 2 y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima siendo España país anfitrión del Mundial en el año 2030. Siempre lo digo que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un Mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casilla y Iniesta levantar la copa y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedas hacer en el fútbol. De alcalde de Gran Manchester a primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham llegó este lunes al 10 de Downing Street en sucesión de Keir Starmer y se convirtió así en el séptimo premier en gobernar en la última década. El laborista, definido por la prensa británica como Mr. Nice Guys, promete un liderazgo cercano con los ciudadanos, también descentralizar competencias y trasladar parte del ejecutivo a la ciudad que gobernó durante 9 años. Hoy anunció, por ejemplo, a parte de su gabinete. Nos amplía desde Londres nuestra corresponsal Luisa Pulido. Las primeras horas del gobierno de Andy Burnham han estado dominadas por los anuncios para la transformación del sistema económico, político, educativo y en otras materias del Reino Unido que ha prometido Andy Burnham en sus primeras horas, en su primer anuncio como primer ministro. Una de ellas, la más esperada que puede llegar este martes, se ha anunciado, es el alivio para millones de británicos que sufren, son azotados con la crisis en el costo de vida. Lo que espera el primer ministro, dice, es dar un respiro. Se espera que este anuncio esté alineado con los medios de transporte o con las facturas de la energía, pero no se conocen detalles. También Andy Burnham ha estado esta tarde seleccionando a las personas que serán los ministros más importantes de su gabinete, quienes le ayudarán a implementar estos cambios. Por ejemplo, el más importante que se ha hecho en el sistema político en los últimos 40 años, y lo que se sabe hasta el momento es que los ministros más leales, más cercanos a Keir Starmer han sido sacados del gobierno, entre ellos quien fuera la primera ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves. También se conoce que Andy Burnham ha tenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hace unas semanas calificó a Burnham como bastante liberal. No se conocen detalles de esta conversación, pero la relación con Estados Unidos es una de las más importantes para los británicos y se espera que una conversación similar se dé con el presidente de Ucrania para que el Reino Unido reitere su apoyo irrestricto
en la guerra contra Rusia. Andy Burnham, en su primer discurso como primer ministro, ha anunciado que transformará el país en 10 años, presentará un plan más adelante este año, no se conocen tampoco detalles. Su primer acto como primer ministro será ayudar a las personas que duermen en las calles, muchas personas que no pueden pagar una vivienda. También habló de la descentralización del poder, se ha hablado de una sede alternativa del gobierno en Manchester, también darle más poder a los gobiernos en Escocia, en Gales, en Irlanda del Norte y por supuesto en Inglaterra. Sin embargo, no hay certeza de cuál será ese plan en concreto y sobre todo de dónde saldrán los recursos para pagarlo, dado que los recursos, las finanzas públicas están hace años en números rojos. Ahora vamos a Colombia, que hoy cumple 216 años de independencia de España y su presidente Gustavo Petro lo celebra pidiendo una huelga general indefinida en caso de que su sucesor, el ultraderechista Abelardo del Espriella, derogue las reformas que impulsó su gobierno. Esta tarde, a menos de 3 semanas de dejar el cargo, instalará el nuevo Congreso y se espera que el mandatario de izquierda proponga una asamblea constituyente para reformar la Constitución colombiana de 1991, en el que será su último discurso ante el legislativo. Y para ampliar esta información conectamos con nuestro periodista Rodrigo Sedano aquí en la capital, Bogotá. Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Qué ha dicho Gustavo Petro en su último discurso público en Bogotá? Muy buenas tardes para ti también, Elena. Pues ha dicho efectivamente lo que ya nos contabas, que habrá una huelga general indefinida si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de la República, a echar para atrás todas las reformas sociales que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. Ha dicho además que el 7 de agosto Colombia va a perder su soberanía, todo ello porque ha vuelto a insistir en un largo discurso de más de 1 hora después de ese desfile militar por el Día de la Independencia, en que el que ganó realmente las elecciones fue el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, y que lo que hubo fue un fraude masivo que se llevó a cabo, según Gustavo Petro, a través de la tergiversación de los softwares. Dice además que esta misma noche se va a hacer pública la denuncia que han hecho ante la justicia colombiana. Dice que más de 70.000 expertos en este tipo de softwares pues habrían dado fe de que hubo fraude electoral. Lo dice Gustavo Petro. Veremos en qué acaba todo esto. Desde luego, en un principio no se está haciendo mucho eco a la clase política de las denuncias del presidente. Pero ha dicho mucho más. Ha dicho que ha llevado hoy este desfile de la independencia, la fiesta de la independencia, al sur de Bogotá, a los barrios populares de Bogotá, para despedirse. Porque dice que por ahora se despide Gustavo Petro y que lo ha llevado allí porque la zona en la que estaba era el símbolo de lo que hizo él por las clases populares durante su alcaldía en Bogotá. Construyó viviendas sociales, construyó una universidad distrital que estaba a apenas unos metros de donde estaba hablando Gustavo Petro. Y como decíamos, ha vuelto a insistir que Donald Trump y que Benjamin Netanyahu fueron quienes metieron la mano en las elecciones de Colombia. Ha hablado, por cierto, también Abelardo de la Espriella desde Antioquia. Ha dicho allí el presidente electo que volverán las aspersiones de glifosato para acabar con la coca y que volverán los bombardeos contra los grupos armados. Rodrigo, y por otro lado, se espera la instalación del nuevo Congreso, también lo mencionábamos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, este congreso que está aquí a mis espaldas y donde ya comenzó precisamente la instalación del congreso de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara de Representantes. Se esperaba que hubiera quizás más gente en esta Plaza de Bolívar porque había convocado también la izquierda a que si viniera aquí. Hay un nutrido grupo de personas cerca del Congreso que está pitando o vitoreando a los congresistas, vitoreando a los de izquierdas, pitando a los de derechas, en apoyo también a Gustavo Petro, que debe hablar también antes de la instalación de este Congreso. Y es muy importante lo que pase aquí hoy porque llegamos a esta instalación con una disputa entre la derecha. Ha habido muchas
duras, palabras duras, sin duda, sobre todo desde el Centro Democrático y desde el expresidente Álvaro Uribe, hacia Abelardo de la Espriella, hacia su nuevo equipo, porque tienen dos candidatos diferentes. Uribe quiere que sea el candidato Honorio Enrique, de su partido. El nuevo presidente electo quiere que sea Alfredo de Luque, del partido de la U, uno de los partidos históricos aquí en Colombia. Parece que sería el candidato de Abelardo de la Espriella el que en principio tendría los apoyos asegurados, pero antes de entrar a este congreso, medios colombianos han hablado con los congresistas y parece que todos dicen que, bueno, pase lo que pase, aquí hay asegurada una gobernabilidad para los próximos 4 años. Lo han dicho congresistas del Centro Democrático, que hay una disputa, es evidente que unos quieren que sea su candidato o el otro, pero al final lo importante para ellos es básicamente hacer cambios a Colombia respecto a lo que ha habido 4 años, gobernar en contra de lo que ha supuesto el gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico. Vamos a ver, probablemente sea una jornada larga aquí dentro del Congreso. Como digo, tiene que hablar también el presidente Gustavo Petro. Si habla largo, tendrá también tiempo largo la derecha, la oposición actual, hasta el 6 de agosto a las 12 de la noche para hablar en este hemiciclo. Claro que sí, Rodrigo Sedano, gracias por tu reporte desde el centro de la capital colombiana. Ahora continuamos con noticias de Medio Oriente. Los hutíes de Yemen vuelven a la escena de la escalada militar en la región, protagonizada por Estados Unidos e Irán. Los rebeldes respaldados por Teherán anunciaron este lunes un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita tras una semana del bombardeo del ejército yemení contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen controlada por los rebeldes. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Veamos el informe. El pasado viernes, en la plaza de Al-Sadin de Saná, capital de Yemen, los rebeldes hutíes que controlan parte del país con la ayuda de Irán quieren enviar un mensaje a Arabia Saudita, a la que acusan de haber bombardeado el aeropuerto de Saná unos días antes. De hecho, el lunes 13 de julio, el gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Arabia Saudita, afirmó haber atacado el aeropuerto. El motivo aducido, impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí que se dirigía a Teherán para asistir al funeral del antiguo líder supremo Ali Khamenei. Desde hace más de 10 años, cualquier aeronave que penetre el espacio aéreo yemení debe obtener una autorización previa de la coalición liderada por Riad. Y durante todo este tiempo, la compañía aérea de los Guardianes de la Revolución, Mahan Air, no había podido hacer aterrizar ningún avión en Yemen. Los hutíes responden disparando contra el aeropuerto de Abha, en el sur de Arabia Saudita, y prometen no quedarse ahí. La nueva escalada tuvo lugar este lunes. El portavoz de las Fuerzas Armadas hutíes anuncia un bloqueo marítimo contra la nación del Golfo. Las Fuerzas Armadas yemeníes anuncian una prohibición de navegación marítima para el enemigo saudí criminal, de acuerdo con el principio de ojo por ojo, con efecto inmediato desde el momento en que se haga pública esta declaración. En el contexto de la guerra en Gaza, los hutíes ya habían atacado el tráfico marítimo en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, vía de acceso a Europa a través del Canal de Suez. La perturbación en el estrecho de Bab el-Mandeb podría suponer un nuevo frente en un conflicto que ya ha sacudido de forma duradera el comercio mundial. Y nos despedimos como no podía ser de otra manera. Nos vamos en vivo con imágenes hasta Las Cibeles, en el centro de Madrid. Ahí la Roja, es decir, la selección de España, sigue celebrando el triunfo en el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Vemos a los jugadores no solamente bailando, sino cantando y hasta pinchando música frente a los casi 2 millones de seguidores que se han dado cita esta tarde en la capital española para decirles sí se pudo. Y como decía también la lectura en el camión que los transportó hasta ahí después de dar vuelta por todo el centro de la capital, son los reyes del mundo, los campeones del mundo, la Roja España. Esto ocurrió después de que ayer en la final de fútbol que se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey vencieran a la 3 veces campeona Argentina 1-0, convirtiéndose así en la campeona mundial actual y sumando una segunda estrella a su camiseta roja que pronto ya han anunciado estará a la venta para que los seguidores puedan adquirirla. Estamos hablando de una celebración que ha iniciado desde muy tempranas horas de la mañana cuando los jugadores fueron al Palacio de la Zarzuela para reunirse con los reyes. Después continuaron esta celebración en la Moncloa.
con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Después salieron a las calles en un recorrido que duró toda la tarde y hasta la noche, que es lo que podemos ver ya imágenes en vivo cuando están en las Cibeles los campeones del mundo, los reyes del mundo, como ellos se han autodenominado. Los dejamos con estas imágenes, ellos ya con gafas, con camisetas de Somos Campeones España, en vivo desde las Cibeles en la capital española. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. África 7 días. En France 24 y france24.com.